Mi hermano siempre me robaba y dañaba mis cosas, así que cuando chocó mi camioneta borracho, denuncié todo y logré que lo arrestaran. Mis padres me echaron la culpa, pero dejé que por fin enfrentara las verdaderas consecuencias de sus acciones. Si mi infancia tuviera una banda sonora, sería el eco constante de mis padres diciendo, Miguel no lo hizo a propósito. Es solo un niño. Al crecer en mi familia, podrías haber puesto un letrero de neón sobre la cabeza de mi hermano Miguel que dijera, el niño de oro. Podía romper todas las reglas habidas y por haber, y de alguna manera mis padres siempre se las arreglaban para darle la vuelta a las cosas y que no fuera su culpa. Mientras tanto, yo, un chico de 21 años, me quedé como el chivo expiatorio. Si Miguel rompía algo, era mi culpa por no vigilarlo. Si reprobaba una materia, era porque yo no lo ayudaba a estudiar. Ya se hacen una idea. Miguel siempre tuvo este ridículo sentido de tener derecho a todo, como si cualquier cosa que yo tuviera, automáticamente le perteneciera a él también. Cuando éramos niños, me robaba mis juguetes y los destruía. Recuerdo una vez que ahorré durante meses para comprar un coche de control remoto increíble que había querido desde siempre. El cochecito era asombroso, súper rápido, con un diseño elegante, e incluso le funcionaban los faros. Miguel me rogó que lo dejara jugar con él. Y, como un idiota, cedí. Lo estrelló contra la banqueta en menos de 5 minutos y se rió de ello. Cuando corrí hacia mi mamá llorando, ella solo dijo, los niños siempre serán niños. No puedes esperar que sea cuidadoso a su edad. Tenía 12 años, edad suficiente para saber lo que hacía. Para cuando éramos adolescentes, los robos empeoraron. Miguel tomaba mi ropa, mi dinero, e incluso mi bicicleta. Una vez se fue en mi bici a la escuela y la dejó bajo la lluvia durante 3 días porque olvidó dónde la había estacionado. La encontré oxidada y destrozada en una zanja. Cuando le reclamé furioso, mi mamá solo suspiró, tienes que aprender a compartir, Elías, es tu hermano. Mientras tanto, mis padres actuaban como si yo fuera una especie de arrimado al que estaban obligados a mantener. Me partía el lomo cuidando niños, podando el pasto y barriendo entradas para ahorrar para la universidad, pero aún así tenía que pedirles cosas pequeñas, como dinero para la gasolina o ayuda para comprar útiles escolares. Cada vez venía acompañado con un sermón sobre aprender el valor del dinero y cómo no es nuestro trabajo consentirte. Y luego estaba Miguel, el niño de oro. Podía destruir cualquier cosa que tocara, y mis padres hacían hasta lo imposible por reemplazarla. Su primer coche, un viejo y feo Toyota, le duró 6 meses antes de que fuera pérdida total por manejar como un loco. Mis padres le compraron otro coche, un Honda destartalado, que chocó antes de cumplir el año. ¿Lo dejaron sufrir las consecuencias? Por supuesto que no. Solo le consiguieron otra carcacha, diciendo, está joven, ya aprenderá. Yo ni siquiera tuve la oportunidad de aprender. Para cuando cumplí 18 años, ya estaba harto. Después de una pelea particularmente mala en la que Miguel logró romper mi laptop tras pedirla prestada, y luego me echó la culpa a mí por dejarla en un lugar donde él pudiera agarrarla, decidí irme. Llamé a mi tío Paco, el hermano mayor de mi mamá, quien siempre había sido el único adulto sensato en mi vida. El tío Paco es un policía retirado, directo, sin pelos en la lengua, pero justo, y aceptó dejarme vivir con él. Incluso me regaló su vieja camioneta, una GMC que lo había acompañado durante años. La camioneta no era nada llamativa, pero era sólida, un caballo de batalla. Tenía un par de abolladuras y rayones de los años de servicio de Paco, pero no me importó. Era mía, y era la primera cosa en mi vida que no tenía que compartir con Miguel. Esa camioneta se convirtió en mi orgullo y alegría. La mantenía limpia, aprendí a hacerle el mantenimiento básico e incluso empecé a hacer pequeños trabajos extra, haciendo fletes para la gente. Me dio la independencia que necesitaba desesperadamente después de 18 años de ser tratado como un cero a la izquierda. Por supuesto, Miguel odiaba la camioneta. No soportaba que yo tuviera algo que él no. Cada vez que yo iba en ella a la casa de mis padres, encontraba alguna excusa para quejarse. ¿Por qué tú tienes una camioneta?, lloriqueaba. Mi mamá y mi papá no me compraron una camioneta. Eso no es justo. Yo le recordaba una y otra vez que el tío Paco me la había regalado, no nuestros padres, pero no importaba. En la mente de Miguel,
Cualquier cosa buena que yo tuviera era algo a lo que él tenía derecho. Las cosas llegaron a su límite cuando Miguel chocó su tercer coche. Iba manejando como un idiota, como de costumbre, y lo estrelló contra un poste de luz. Apareció en la casa de mis padres al día siguiente, actuando como si se hubiera acabado el mundo. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora?, se quejaba. Necesito un coche para ir al trabajo. Mi mamá me miró como si yo tuviera la solución a todos los problemas de la vida. Elías, ¿por qué no le prestas tu camioneta a tu hermano? ¿De verdad la necesita? Ni siquiera lo dudé. No. La mandíbula de Miguel prácticamente llegó al suelo. ¿Cómo que no? Ni siquiera la usas todo el tiempo. Es mi camioneta, le dije. Y no voy a dejar que la choques como chocas tus otros coches. Ahí empezaron los chantajes emocionales. Mi mamá empezó con, Elías, es tu hermano. La familia ayuda a la familia. Mi papá se metió a decir, estás siendo un egoísta. Puedes tomar el camión por unos días. Pero yo no iba a ceder. Esa camioneta era mi sustento. La usaba para ir al trabajo, para hacer mandados y para mis fletes. Dejar que Miguel la manejara sería como entregarle las llaves de mi vida y verlo estrellarse contra una pared. Me negué. Miguel estuvo de mal humor durante días y mis padres me aplicaron la ley del hielo, actuando como si acabara de cometer un delito federal por decir que no. Honestamente, estaba empezando a sentirme culpable, a pesar de que sabía que tenía razón. Para eso eran buenos. Para hacerme sentir el malo de la historia, incluso cuando yo era el único razonable. Pensé que ahí había terminado todo. Debía haberlo sabido. Miguel no era de los que aceptan un no por respuesta. Y mis padres no eran del tipo que lo hiciera responsable. Lo que sucedió a continuación fue el comienzo de un desastre que nunca olvidaré. Debí saber que Miguel no iba a dejarlo pasar. El asunto con él es que no escucha la palabra no de la misma manera que la gente normal. Para Miguel, un no solo significa inténtalo de nuevo más tarde o encuentra la forma de salirte con la tuya. No lo vi en ese momento, pero cuando chocó su tercera carcacha y me negué a prestarle mi camioneta, no se dio por vencido. Estaba planeando su siguiente movimiento. Unos días después de nuestra discusión, estaba saliendo del trabajo y dirigiéndome al estacionamiento. Siempre estacionaba mi camioneta en el mismo lugar, un poco más alejada, donde hubiera menos autos alrededor para no rayarla. Pero cuando llegué, mi camioneta no estaba. Al principio, pensé que tal vez la había estacionado en otro lado y simplemente lo olvidé. Pero después de caminar por todo el estacionamiento 2 veces, me cayó el 20. Miguel. No sabía cómo, pero lo sabía. Lo llamé de inmediato. Contestó después de un par de tonos, sonando demasiado casual. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi camioneta, Miguel? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme, aunque me llevaba el diablo. Ah, no te preocupes por eso. Solo la pedí prestada un ratito. Ahorita te la regreso, dijo como si no fuera la gran cosa. ¿Me estás tomando el pelo? Regrésala ahora mismo o llamo a la policía. Estás exagerando, se burló. Es solo una camioneta. Colgué y empecé a caminar de un lado a otro. ¿Cómo demonios había logrado entrar a mi camioneta? Yo siempre llevaba las llaves conmigo, y era imposible que le hubiera hecho un puente. Miguel no era exactamente una mente criminal. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en internet sobre las llaves de repuesto. Algunos modelos de GMC tenían llaves que eran fáciles de replicar si conocías el número de serie. La realización hizo que me hirviera la sangre. Miguel realmente se había tomado la molestia de comprar una llave solo para robarse mi camioneta. Unos 30 minutos después, entró al estacionamiento como si todo esto fuera una broma graciosa. Mi camioneta estaba asquerosa, tenía lodo salpicado por todos lados, envolturas de comida rápida regadas por el asiento del copiloto y un ligero olor a cigarro en el aire. Miguel se bajó como si me hubiera hecho un favor. Ya ves, no pasó nada, dijo, lanzándome las llaves. Exploté. ¿Qué demonios te pasa, Miguel? Te robaste mi camioneta. La dejaste hecha un asco. Tranquilízate.
No es para tanto, dijo, encogiéndose de hombros. Necesitaba que me llevaran al trabajo. Ni siquiera la estabas usando. ¿Estás loco?, le grité. Tú no decides cuando no estoy usando mi camioneta. No tienes idea de cuánto dependo de ella. Para este punto, un par de mis compañeros de trabajo pasaban por ahí, y noté que intentaban no quedarse mirando. Genial. Además de todo, Miguel estaba haciendo un escándalo y avergonzándome frente a las personas con las que trabajo. Le dije que se fuera, no sin antes dejarle muy en claro que, si volvía a tocar mi camioneta, llamaría a la policía. Miguel solo se rió y se alejó caminando como si yo estuviera bromeando. Ese era el problema con él. Nunca se tomaba nada en serio. Siempre asumía que, si presionaba lo suficiente, alguien más limpiaría su desorden. Esa noche, llamé al tío Paco y le conté lo que había pasado. Yo esperaba que me diera un sermón por no haber llamado a la policía en ese mismo instante, pero en lugar de eso, solo suspiró. No me sorprende, dijo. Tu hermano se ha estado saliendo con la suya con estas tonterías por demasiado tiempo. Tienes que poner límites. Se ofreció a ayudarme a instalar un rastreador GPS en la camioneta, por si acaso Miguel intentaba algo así de nuevo. Paco no era del tipo de personas que dicen cosas como, te lo dije. Pero pude notar que lo estaba pensando. La próxima vez, ni siquiera lo llames. Solo llama a la policía. Tiene que aprender que hay consecuencias. A la mañana siguiente, me pasé 2 buenas horas limpiando la camioneta. El lodo estaba tan pegado que parecía que Miguel la había metido en un pantano. El interior estaba igual de mal, manchas de grasa de comida rápida en los asientos, refresco derramado en los tapetes y ese olor a cigarro que no desaparecía por más aromatizante que usara. Se sintió como una violación personal. Esa camioneta no era solo un vehículo para mí. Era mi independencia, mi boleto de salida de la disfunción en la que había crecido, y Miguel la había tratado como basura. Cuando llegué a casa, me llamó mi mamá. Pensé que tal vez se había enterado de lo que pasó y quería disculparse, pero por supuesto, me equivoqué. Elías, empezó con ese tono que siempre usaba cuando estaba a punto de regañarme. Miguel me dijo que le gritaste anoche. ¿De verdad era necesario? ¿Hablas en serio?, le pregunté. Me robó la camioneta, mamá. Te la pidió prestada, me corrigió. Y dijo que ya te la regresó. No tenías que hacer tanto drama al respecto. No la pidió prestada. Prestar implica permiso. Se la robó y la ensució toda. Estás siendo un dramático, dijo, suspirando como si yo fuera el problema. Ya sabes lo difíciles que han estado las cosas para él últimamente. Es tu hermano, Elías. La familia ayuda a la familia. Le colgué. Ya no podía lidiar más con sus gimnasias mentales. Sin importar lo que hiciera Miguel, siempre encontraban una forma de justificarlo. Y sin importar cuánto me defendiera, siempre me hacían sentir como el villano. Durante un par de semanas, las cosas estuvieron tranquilas. Miguel me evitaba, probablemente porque no quería lidiar con otra discusión, y mis padres me aplicaron la ley del hielo. Una parte de mí pensó que tal vez finalmente se habían dado cuenta de que ya no me iba a dejar pisotear. Pero la verdad era que solo estaban esperando la próxima oportunidad para echarme a mí los problemas de Miguel. El consejo del tío Paco comenzaba a cobrar más sentido. Si Miguel volvía a hacer algo como esto, no iba a discutir ni a negociar. Llamaría a la policía y dejaría que él lidiara con las consecuencias. Lo que no sabía era que, la próxima vez que Miguel tomara mi camioneta, las cosas escalarían mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Para cuando llegó la Navidad, las cosas entre Miguel, yo y el resto de la familia seguían tensas después de todo el lío de la camioneta robada. Miguel me había estado evitando y mis padres seguían dándome la espalda. Pero era Navidad, y como cada año, me presenté a la reunión familiar. No estaba ahí por ellos. Fui por mis primos, mi tío Paco y la comida. El día empezó bastante bien, pero las grietas no tardaron en aparecer. En cuanto entré por la puerta, mi mamá me dio uno de sus saludos pasivo-agresivos. Ah, Elías, si viniste.
No estaba segura de que fueras a aparecer después de todo el drama de este mes, dijo lo suficientemente alto para que todos en la sala la escucharan. La ignoré, tiré mi chamarra en la silla más cercana y me dirigí directamente a la cocina. Paco ya estaba ahí tomando café y platicando con la tía Lucía. «Feliz Navidad, muchacho», dijo dándome una palmada firme en la espalda. Debe haber notado la irritación en mi cara porque se inclinó y murmuró: «Deja que se te resbale. No dejes que te afecte». El día transcurrió con el caos habitual de las fiestas, niños corriendo de un lado a otro, tíos y tías discutiendo de política y mi mamá lanzando pequeñas indirectas siempre que creía que nadie escuchaba. «Elías se ha vuelto muy sobreprotector con esa camioneta», le dijo a uno de mis primos. «Como si creyera que está hecha de oro». Apreté la mandíbula, pero me quedé callado. No tenía caso iniciar una pelea en la cena de Navidad. Miguel, por su parte, estaba actuando inusualmente callado. Se pasó pegado a su celular casi todo el día, apenas haciendo contacto visual con alguien. Se sentía raro, pero supuse que estaba resentido porque le había puesto un alto muy firme la última vez que hablamos. No me importaba. Yo estaba feliz de que se mantuviera alejado. A medida que avanzaba la noche, noté algo extraño. Las llaves de mi camioneta, que siempre traía enganchadas en la presilla de mi pantalón, no estaban. Al principio, pensé que tal vez se me habían caído en algún lado, así que empecé a desandar mis pasos. Revisé la cocina, la sala y hasta el baño, pero no aparecían por ningún lado. Fue entonces cuando el pánico comenzó a invadirme. Salí a la calle y, efectivamente, mi camioneta ya no estaba estacionada en la entrada donde la había dejado. Sentí un hueco en el estómago. Saqué mi celular y abrí la aplicación del rastreador GPS. El puntito que representaba mi camioneta ya estaba a un par de kilómetros de distancia, moviéndose rápido. Entré de nuevo hecho una furia y llamé a Miguel. «¿Dónde está mi camioneta, Miguel?», le exigí. Él ni siquiera intentó negarlo. «Relájate, hermano. Solo voy a recoger a un amigo. Te la regreso en 1 hora. Te volviste a robar mi camioneta». Mi voz sonó lo suficientemente fuerte como para hacer que todos en la sala dejaran de hacer lo que estaban haciendo. «No es robar si somos familia», dijo Miguel, encogiéndose de hombros. «No seas tan amargado. ¿Es Navidad?». Antes de que pudiera responder, Paco entró de inmediato, sintiendo la tensión. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Miguel se volvió a llevar mi camioneta», dije casi gritando. La mandíbula de Paco se tensó, pero antes de que pudiera decir algo, mi mamá intervino. «Ay, por favor, Elías. ¿Es Navidad? ¿No puedes dejarlo pasar por un solo día?». «No, no puedo dejarlo pasar», estallé. «No es su camioneta y no tiene ningún derecho a llevársela». Paco asintió con la cabeza y me llevó a un lado. «Revisa el rastreador. Vamos a ver a dónde va». Abrí la aplicación y fue entonces cuando noté algo aterrador. El punto de la camioneta había dejado de moverse y estaba en medio de una rampa de salida de la carretera. Inmediatamente llamé a Miguel, pero no contestó. A la tercera vez que intenté, por fin respondió. «¿Y ahora qué?», dijo, sonando molesto. «¿Dónde estás?». «El rastreador dice que estás en la carretera». Hubo una pausa y luego su tono cambió. Sí, sobre eso. Como que perdí el control en el hielo. Pero la camioneta está bien. Solo está atascada en una zanja». «¿Que tú qué?», le grité, sin hacer el menor esfuerzo por ocultar mi furia. Ahora todos en la sala estaban mirando. Miguel murmuró algo acerca de que las calles estaban en mal estado y colgó. Me puse la chamarra, agarré a Paco y nos fuimos hacia la puerta. «Vamos a ir por mi camioneta», dije, ignorando el débil comentario de mi mamá de, «sé amable con tu hermano». Cuando llegamos al lugar, mi camioneta tenía el frente hundido en un banco de nieve. La defensa delantera estaba abollada, el faro izquierdo destrozado y la parrilla doblada hasta el punto de ser irreconocible. Miguel estaba de pie a un lado del camino con los brazos cruzados, como si de alguna manera todo este asunto fuera culpa mía. «No está tan mal», dijo mientras me bajaba del coche. «Es solo estético».
Chocaste mi camioneta, dijo con los dientes apretados. ¿En qué demonios estabas pensando? Las calles están congeladas, se defendió. No es mi culpa. En ese momento, una patrulla se estacionó detrás de nosotros con las torretas encendidas. No me sorprendió. Probablemente alguien había reportado el accidente. El oficial se bajó, miró la camioneta y luego a Miguel. ¿Qué pasó aquí?, preguntó. Antes de que Miguel pudiera decir una palabra, mi mamá y mi papá llegaron en su minivan, acercándose corriendo como si estuvieran ahí para salvar el día. Oficial, todo esto es un malentendido, empezó mi mamá. Elías iba manejando y... Ni se te ocurra empezar, la interrumpí. Miguel se robó mi camioneta. Tengo los registros del GPS para probarlo. El oficial levantó una ceja y se volvió hacia Miguel. ¿Es eso cierto? Miguel tartamudeó, pero Paco intervino. Además ha estado tomando. Tal vez quiera revisarlo. Y efectivamente, le hicieron a Miguel la prueba del alcoholímetro y no la pasó. Lo esposaron en el lugar por conducir en estado de ebriedad y manejar con una licencia suspendida. Mi mamá empezó a llorar, rogándole al oficial que fuera razonable, pero Paco la hizo callar. Ya basta, Sara. Deja que enfrente las consecuencias por una vez. Me quedé callado mientras subían a Miguel a la patrulla. Sacaron mi camioneta de la zanja, pero el daño ya estaba hecho. Mientras regresábamos a la casa, Paco me miró de reojo. La próxima vez, no esperes a que eche a perder las cosas. Llama a la policía en cuanto te haga una de estas. Tenía razón, pero esto era solo el principio. Miguel no había terminado de causar problemas, y yo estaba lejos de terminar de lidiar con ellos. El camino de regreso a casa tras el arresto de Miguel fue un silencio sepulcral. Mis padres iban en la parte delantera de su minivan, probablemente echando chispas por lo injusto que era que Miguel hubiera sido arrestado. Paco y yo íbamos en el asiento trasero, y él se veía tan tranquilo como siempre. Esa es una de las virtudes de Paco, nada lo altera. Pero yo estaba furioso, no solo con Miguel, sino con mis padres por haberle solapado todo durante tanto tiempo. No me habían dicho ni una palabra, pero yo sabía lo que se avecinaba. En cuanto cruzamos la puerta principal, mi mamá se dio la vuelta, con la cara roja de la furia. ¿Cómo pudiste dejar que esto le pasara a tu hermano? Siseó. La miré con incredulidad. ¿Dejar que esto pasara? Se robó mi camioneta, la chocó y estaba tomando mientras manejaba con una licencia suspendida. Eso es culpa suya, no mía. Es tu hermano, me reclamó. Debiste arreglar esto en privado, no meter a la policía en esto. Paco intervino antes de que yo pudiera explotar. Sara, tu hijo rompió la ley. Múltiples leyes. Esto no es algo que puedas esconder debajo de la alfombra. No me hables como si no supiera cómo criar a mis propios hijos, Paco, le contestó ella. Siempre has tenido preferencias por Elías, haciendo quedar a Miguel como el malo de la historia. Paco soltó una risa seca. Miguel no necesita ayuda para quedar como el malo. Lo hace bastante bien por sí solo. Antes de que ella pudiera responder, mi papá se metió. Vamos a calmarnos todos. Miguel cometió un error, pero somos familia. Tenemos que mantenernos unidos. Ya no me pude contener. ¿Mantenernos unidos? Le han estado encubriendo cosas toda su vida. No lo están ayudando. Lo están solapando. Mi papá negó con la cabeza como si yo fuera el que no entendía nada. Él ha pasado por momentos difíciles. Elías, tú no lo entenderías. La vida ha sido más dura para él. ¿Más dura para él? Me burlé. A él se lo han dado todo en bandeja de plata, mientras yo he tenido que trabajar por todo lo que tengo. Y miren a dónde lo ha llevado, arrestado otra vez. Paco levantó una mano. Suficiente. Esto no va a llegar a ningún lado. Elías, ve a calmarte. Sara, Diego, tienen que mirarse en un espejo y analizar cómo han estado tratando el asunto de Miguel, porque la próxima vez los policías no se la van a dejar tan fácil. No me molesté en esperar su respuesta. Agarré mi chamarra y salí a la cochera para revisar mi camioneta.
La habían llevado con una grúa mientras estábamos en la comandancia, y verla de cerca hizo que la sangre me hirviera de nuevo. La defensa delantera estaba destrozada, el faro izquierdo roto y la parrilla parecía haber sido golpeada con un mazo. El interior no estaba mucho mejor, lodo por todas partes y ese mismo olor a cigarro rancio que Miguel había dejado la última vez. Es solo estético, había dicho Miguel, como si eso fuera a arreglar las cosas. Al día siguiente, recibí una llamada de Miguel. De alguna manera, había logrado conseguir un teléfono en los separos. Dejé que sonara un par de veces antes de contestar. ¿Qué quieres? Elías, lo siento mucho, hermano, dijo, con la voz temblando un poco. Todo esto fue un malentendido. Puse los ojos en blanco. ¿Un malentendido? Te robaste mi camioneta, la chocaste y te arrestaron por conducir borracho. ¿Qué parte de eso es confusa? Suspiró. Mira, la cagué. Lo sé, pero necesito tu ayuda. Ahí estaba, la verdadera razón por la que llamaba. ¿Qué quieres, Miguel? Paga mi fianza, dijo como si fuera la petición más razonable del mundo. Mi mamá y mi papá no tienen el dinero. Y un rotundo no, lo interrumpí. No voy a pagar tu fianza. Elías, por favor, me rogó. No puedo quedarme aquí. Es horrible. Estos tipos, son pesados. Tal vez debiste haber pensado en eso antes de robarte mi camioneta, dije con frialdad. Estás por tu cuenta. Colgué antes de que pudiera responder. Unos minutos después, mi mamá me llamó. Elías, tienes que pagar la fianza de tu hermano. ¿Por qué no pueden hacerlo tú o mi papá? Le pregunté. No tenemos esa cantidad de dinero ahorita, admitió. Ya sabes que hemos estado ayudándolo a salir adelante. Me reí con amargura. ¿Ayudándolo? ¿Quieres decir solapándolo? No, ya terminé con esto. Elías, no seas así, me suplicó. Es tu hermano. Y es un hombre adulto que tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones, le dije. No me vuelvas a llamar para esto. Colgué y bloqueé su número por el resto del día. Más tarde esa noche, Paco pasó a verme con noticias. Bueno, resulta que Miguel no solo enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad. También enfrenta cargos por manejar con licencia suspendida, conducción temeraria y robo. ¿Robo? Pregunté, sorprendido. Sí, dijo Paco encogiéndose de hombros. Técnicamente se robó tu camioneta, y como no le diste permiso, la policía lo añadió a la lista. Por un segundo, sentí una punzada de culpa. Pero luego pensé en todas las veces que Miguel se había aprovechado de mí. Todas las excusas que mis padres habían inventado por él y todas las tonterías que yo había tenido que soportar. Qué bueno, dije. Tal vez esto por fin le enseñe una lección. Paco me dio un pequeño asentimiento de aprobación. Ya veremos. Conociendo a tus padres, intentarán suavizar las cosas. Dicho y hecho, mis padres hicieron exactamente eso. Durante la semana siguiente, hicieron malabares para juntar dinero para la fianza de Miguel. Él fue directo a su casa luciendo como si hubiera atravesado el infierno. Miguel no me dirigió la palabra cuando pasé a buscar algunas cosas que había dejado en su cochera. Solo se quedó sentado en el sillón mirando al suelo. Una parte de mí quería creer que finalmente había aprendido la lección. Pero en el fondo, sabía que no era así. Las repercusiones del arresto de Miguel llegaron rápido y duro, y por primera vez, no era yo quien estaba limpiando su desastre. Había sido acusado de conducir en estado de ebriedad, conducir con una licencia suspendida, conducción temeraria y robo. Mis padres hicieron su habitual circo para intentar protegerlo de las consecuencias, pero esta vez no fue suficiente. El juez no se tragó sus excusas. Los problemas legales de Miguel se acumularon como nieve en una ventisca. El juez no fue blando con él. Y aunque el tío Paco había logrado que le redujeran el cargo por conducir en estado de ebriedad a conducción temeraria, el resto de los cargos se mantuvieron. Entre las costas judiciales, las multas y las visitas obligatorias al oficial de libertad condicional, Miguel se enfrentaba a pagar decenas de miles de pesos en sanciones. El aspecto financiero le pegó a Miguel más fuerte que las consecuencias legales.
Ahora, con su licencia suspendida y sin una forma real de pagar sus deudas, las grietas en su fachada de niño con derechos comenzaron a mostrarse. Al principio, Miguel intentó apoyarse en mis padres para que pagaran la cuenta de todo, como siempre lo hacía, pero incluso los recursos de ellos se estaban agotando. Ya se habían gastado la mayor parte de sus ahorros pagando su fianza, y cuando les pidió dinero para cubrir sus cuotas de libertad condicional, finalmente le pusieron un alto. Más o menos. Miguel, no podemos seguir haciendo esto, dijo mi mamá una tarde en la que pasé a recoger unas herramientas. Estaba sentada en la mesa de la cocina con un montón de recibos frente a ella, viéndose más estresada de lo que jamás la había visto. Ya le pedimos prestado a tu tía Lucía solo para poder pagar los costos de la corte. Miguel, sentado frente a ella con los brazos cruzados, parecía molesto. Entonces, ¿qué se supone que haga? No puedo trabajar sin coche, y no puedo pagar las multas si no estoy trabajando. Bueno, intervino mi papá, intentando ser la voz de la razón. Tal vez es hora de que vendas algunas de tus cosas. La cara que puso Miguel no tenía precio. Cualquiera diría que le acababan de pedir que vendiera un riñón. ¿En serio quieren que venda mis cosas por un pequeño error? No fue un error, Miguel, interrumpí desde la puerta. Fue una serie de malas decisiones las que te trajeron aquí. Tal vez es hora de que asumas las consecuencias. Me fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Estaba claro que no tenía argumentos para defenderse. En las siguientes semanas, la situación económica de Miguel empeoró. Sin ingresos y sin coche, se vio obligado a aceptar un trabajo de medio tiempo en una pizzería local como repartidor. La ironía no pasó desapercibida para mí. Miguel, el autoproclamado niño de oro, reducido a entregar pizzas a pie y tomando prestada la antigua minivan de mis padres solo cuando era absolutamente necesario. Odiaba cada segundo de eso. Una vez, cuando estaba visitando al tío Paco, Miguel apareció para entregar una orden de pizza. La expresión de su cara cuando nos vio valió la pena por cada dolor de cabeza que me había causado. Paco le hizo un pequeño saludo con la mano y dijo, «Qué bueno verte trabajar, Miguel. Sigue así». Miguel murmuró algo entre dientes y prácticamente salió corriendo hacia la minivan. No pude evitar reírme. Por primera vez en su vida, a Miguel le estaban bajando los humos, y yo estaba ahí para disfrutarlo. A pesar de todo, mis padres no podían soltar del todo a su niño de oro. Seguían inventando excusas por él, incluso mientras ellos mismos batallaban para pagar sus propias cuentas gracias a todo el dinero que habían tirado en los problemas legales de su hijo. Tu hermano está haciendo su mejor esfuerzo, me dijo mi mamá un día que me llamó, claramente buscando mi compasión. Tú no entiendes lo difícil que ha sido todo esto para él. ¿Difícil para él? Dije incrédulo. Ha sido difícil para ustedes porque le siguen arreglando sus desastres. Tal vez si lo dejaran lidiar con esto solo, por fin aprendería algo. Tú no sabes lo que es tener a un hijo metido en problemas, me contestó. Harías lo mismo si fueras padre. No, le dije con firmeza. No lo haría, porque yo criaría a mi hijo para que asuma la responsabilidad de sus actos, algo que tú nunca has hecho con Miguel. Eso la hizo callar, al menos por un momento, pero sabía que no duraría. Mis padres estaban demasiado hundidos en sus actitudes solapadoras como para cambiar a estas alturas. Una noche, Miguel apareció en mi casa sin avisar. Abrí la puerta y lo encontré parado ahí, luciendo apenado. ¿Podemos hablar?, me preguntó. Me crucé de brazos. ¿Qué quieres, Miguel? Solo quería decirte que lo siento, dijo con una voz inusualmente baja. Por todo, por llevarme tu camioneta, por chocarla, por arrastrarte a mis problemas. Por un momento, casi le creí, pero luego añadió. Así que me preguntaba si estarías dispuesto a prestarme algo de dinero, solo para volver a ponerme de pie. Me reí con amargura. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que me has hecho pasar, ¿crees que simplemente te voy a dar dinero? No es así, dijo rápidamente. Te lo pagaría. Igual que les pagaste a mi mamá y a mi papá todo el dinero que han gastado en ti, ¿verdad? Le contesté. Miguel, la respuesta es no, y ni te molestes en volver a preguntar. Su expresión se oscureció. No tienes que portarte como un imbécil al respecto.
Tal vez si hubieras aprendido a cuidarte por ti mismo hace años, no estarías metido en este hoyo, le dije. Este es tu problema, Miguel. Resuélvelo. Se alejó furioso, murmurando entre dientes, y le cerré la puerta en la cara. Ya había terminado con Miguel, con mis padres, y de que me arrastraran a su caos. Mientras Miguel seguía lidiando con sus problemas financieros y legales, empecé a sentir algo que no había sentido en años: paz. Por una vez, yo no era el que estaba limpiando sus porquerías. No era al que le echaban la culpa por sus fracasos. Por fin lo estaban obligando a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y se sentía bien. El karma tiene una forma muy curiosa de alcanzar a la gente. Y parece que Miguel por fin estaba recibiendo su merecido. Las consecuencias de las locuras de Miguel no solo lo afectaron a él. Era como si toda la familia se estuviera desmoronando, y yo era el único listo para alejarme del desastre. Mis padres estaban pasando por problemas económicos después de pagar la fianza de Miguel y cubrir los costos de la corte. Pero en lugar de hacerlo responsable, redoblaron su actitud de seguir solapándolo. Mientras tanto, Miguel seguía haciéndose la víctima, tratando de evadir toda responsabilidad como de costumbre. Todo llegó a un punto crítico una noche en la que mi mamá me llamó para pedirme otro favor. Contesté el teléfono, preparándome mentalmente para lo que se venía. Elías, tenemos que hablar sobre Miguel, empezó con ese tono que siempre indicaba que me iba a intentar manipular con culpa. ¿Qué pasa con él? Le dije, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Bueno, la ha estado pasando muy mal, dijo. Ya sabes, con todo lo que está pasando, los problemas legales, su situación laboral. Esperábamos que pudieras, no sé, tal vez dejar que se quede contigo un tiempo, solo hasta que se vuelva a poner de pie. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Es una broma?, pregunté. Después de todo lo que ha hecho, ¿quieres que lo reciba en mi casa? No es así, Elías, dijo, sonando exasperada. Solo necesita un poco de apoyo en este momento. Es tu hermano. Solté una risa amarga. No, mamá. Si quieres seguir solapándolo, es problema tuyo. Pero yo ya terminé. Después de colgar, supe que había terminado, no solo con Miguel, sino también con mis padres. Durante años me trataron como si fuera menos importante. Como si mi papel en la familia fuera limpiar los desastres de Miguel y asumir la culpa por sus errores. Había pasado tanto tiempo intentando demostrarles mi valor, pero esa noche me di cuenta de algo: yo no les debía nada. El detalle de cortar lazos con familiares tóxicos es que no siempre aceptan un no por respuesta. Mi mamá intentó llamarme un par de veces después de eso, dejándome mensajes de voz que oscilaban entre hacerme sentir culpable y una total negación. Elías, tenemos que hablar. Esto no es propio de ti, decía un mensaje. Otro era más dramático: no sé qué hicimos para merecer esto, pero estás destruyendo a esta familia. Cada vez, borraba los mensajes sin escuchar el resto, no les debía ninguna explicación.